El proyecto de CAS, que es el que denominamos CAS 74, que es la dirección aquí en Barcelona, es un edificio de viviendas que desde un inicio lo que pretendía era hacer una reinterpretación de lo que son las fachadas del ensanche. En Barcelona, para construir el ensanche hay una normativa muy estricta que de alguna manera lo que está intentando es llevarte a hacer un tipo de fachada, digamos, entre muchas comillas, a la antigua, ¿no? Con unas proporciones verticales, con unos balcones, unas tribunas, etcétera, etcétera. Bueno, y eso puede tener su sentido, pero también puede no tenerlo. Y aquí desde un principio la gran dificultad, porque en realidad las viviendas las resolvimos más o menos fácilmente o rápidamente, estaba en cómo hacer hoy en día una fachada contemporánea, que no intente ser historicista ni nada de eso, porque no tiene ningún sentido cuando es una fachada de nueva planta, en un contexto como el del ensanche, ¿no? De más de 100 años de historia. Y entonces aquí la elección de los materiales, las proporciones, el hecho de continuar con unas impostas, de que haya un cierto desplazamiento, de reinterpretar la persiana de librillo de los balcones, el hecho de hacer un balcón pero sin estrictamente ser un balcón con proyección hacia la calle, etcétera, pues esto era muy importante. Y en la búsqueda de los materiales, pues yo creo que ya desde bastante al principio nos encontramos que íbamos muy dirigidos a usar cerámica. La cerámica tiene una serie de cualidades muy especiales. Aparte de las que os puede haber contado pues gente diversa y mucho más experta en temas de cerámica que yo, tiene una cualidad muy especial, que es lo que buscamos también muchas veces en nuestra arquitectura, que es imperfecta. La cerámica tiene una calidad que tú puedes repetir una misma pieza y nunca será exactamente la misma, y esto para nosotros era importantísimo, porque las fachadas del ensanche no son impolutas, no son perfectas, digamos, no son abstractas. Hay muchos matices, hay brillos, hay imperfecciones, hay planeidades que no se consiguen, y esto era lo que buscábamos. Y además que sea un material entre comillas, un material real, un material poco transformado. Y aquí lo que hicimos es que usamos directamente grés, la pasta de grés natural, y el color que tiene la fachada en realidad es el color del grés natural, sin ningún tipo de aditivo, ni de colorante, ni nada por el estilo. Y la única cosa que hicimos es que algunas piezas las dejamos tal cual, mate, y otras las vitrificamos ligeramente para que tuvieran un ligero brillo. Y esto estaba hecho especialmente para aumentar la imperfección de la fachada, que en realidad los brillos sean todavía más distintos, ¿no? Además, la cerámica nos permitía hacer una pieza extruida de gran dimensión, ligera, manejable, un operario la puede poner fácilmente. Si hay algún problema y se rompe una pieza, pues tenemos el molde, la fábrica es fácilmente construible. Además la hicimos con un industrial local, que tenemos la suerte aquí en Barcelona de tener al mejor experto en cerámica y arquitectura que hay, y es así, y hay que estar orgulloso de ello, que hay en el mundo, que es Comella, ¿no? Y esta pieza la hicimos conjuntamente Jaume Bach, que es mi padre y socio en este proyecto, pues el alma mater, y Toni Comella, con quien ya Jaume había colaborado anteriormente también en algún otro proyecto y habían diseñado ya alguna otra pieza. A ver, la pieza en realidad es muy sencilla, porque es una extrusión de un rectángulo con dos agujeros en el centro, de manera que podemos pasar unas barras metálicas, que son lo que realmente aguanta en su sitio la pieza cerámica. Y lo bueno es que puede tener un tamaño
que nos iba perfecto para hacer de celosía. Es una pieza que son unas barras verticales y que cuando pones una al lado de la otra consigues una celosía, pero al mismo tiempo una celosía fija, que luego está combinada con otra celosía de aluminio que es móvil, pero una celosía fija que da un cierto grado de privacidad y al mismo tiempo en los extremos puede ocultar un paño fijo que por normativa es obligatorio en el ensanche de dejar a lado y lado de la fachada. De esta manera conseguíamos un plano absolutamente continuo con toda una serie de piezas que en realidad dan pues una privacidad hacia la calle, dan una protección solar, etcétera, etcétera. La fachada tiene unas piezas que son mate y otras que son, bueno, que son brillantes, ¿no? Esto en realidad, si tú miras la fachada de frente, ni lo notas. Casi ves alguna cierta destonificación, ves que hay alguna pieza que es ligeramente, que el color, por el cocido, por la humedad, por el día en que se fabricó la pieza, es ligeramente distinta, pero este brillo sobre todo lo notas cuando miras la fachada en escorzo. Cuando tienes la fachada en escorzo, aparece toda como una superficie más plana, porque, bueno, es evidente, ¿no? Porque el grosor de la pieza oculta el hueco, con lo cual lo ves más como un plano, y entonces sí que veis además el reflejo con el cielo, y es allí donde ves que hay algunas piezas que brillan y otras que no. Es algo que en realidad yo creo que nadie se da cuenta cuando ve la fachada, o si le preguntas a alguien que, oye, ¿qué te pareció la fachada? ¿Has visto las piezas que brillan? Te dirán, no me he fijado. Luego cuando la vuelve a mirar ya sabiéndolo, entonces sí que lo verá. Pero en cambio, de lo que sí que todo el mundo de una manera inconsciente se da cuenta es de que aquella fachada no es absolutamente homogénea, no es tan impoluta, ¿no? Porque es que al final no somos perfectos nosotros, y si intentas vivir en un edificio, en un espacio, lo que sea, que es absolutamente perfecto, casi que te está como echando, ¿no? Porque tú como que sobras, ¿no? Que no encajas. Hay otra calidad, que es que es conseguir las tonalidades de color del ensanche sin ir a una solución de tinte o de un estuco o de una pintura. Es decir, utilizar una serie de materiales que ellos mismos ya aporten todas las características que queremos para el edificio. Es decir, no usar un material y después decir, bueno, pero este lo pinto porque claro, como que tengo que tener un color determinado, o quiero relacionarme con el edificio de al lado que es X, ¿no? Usando el grés en pasta tal cual, conseguimos unas tonalidades y usando un aluminio y unas carpinterías, etcétera, etcétera, conseguíamos unas tonalidades que son en realidad, que cuando uno ve los edificios de un lado y del otro, que son edificios de 1910, pues que encajan, ¿no? Que funcionan, y que ves un diálogo, ves un cierto respeto también por ese, o sea, es una arquitectura absolutamente distinta, pero hay un respeto, un diálogo, un entender que estás en un contexto y que no puedes, o que no deberías hacer cualquier cosa y ser autista respecto a lo que te rodea, ¿no?